En el mundo actual, iniciar un negocio digital puede cambiarte la vida. Hola, soy Javi Chan, emprendedor y coach de negocios. Ayudo a profesionales y emprendedores a digitalizar sus negocios y que puedan vender más. En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas para iniciarte en el mundo del Internet y poder emprender en el mundo digital. También te voy a revelar cuál es la metodología mínima viable para que puedas generar ventas todos los días. Quédate hasta el final del video, ya que te voy a dar acceso a más de 25 herramientas para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel y aumentar tu presencia en línea. Nos vemos dentro. No olvides suscribirte para aprender más sobre negocios y emprendimiento digital. Iniciamos este entrenamiento y la primera pregunta que todo el mundo hace cuando va a iniciar un negocio digital es: ¿qué se necesita para poder empezar en el mundo digital? Lo primero que necesitas simplemente es tener acceso a un producto o servicio. Este producto o servicio puede ser un producto ya sea físico o digital, y puedes utilizar un producto propio como también puedes comercializar cualquier otro producto de un tercero. En el caso de productos físicos, pudieras iniciarte con productos hechos por ti, como por ejemplo ropa, algún tipo de manualidad o arte, comidas, postres, accesorios, entre otros. En el caso digital, puedes comercializar, por ejemplo, un curso grabado por ti, donde compartas un tema que domines y este conocimiento lo puedes vender. Por otra parte, puedes también programar o crear, por ejemplo, videojuegos, desarrollar algún tipo de apps o página web y este servicio poder ofrecérselos ya sea a empresas o a personas que simplemente necesiten este tipo de servicio. Aquí en el mundo digital, las opciones son muchísimas. Ahora, ¿qué pasa en el caso que no tengas ningún tipo de producto o servicio propio? ¿Qué puedes hacer? No te preocupes, hoy en día es posible poder comercializar productos de terceras personas. Inclusive hay empresas que ya tienen productos físicos y puedes tú unirte a una red de afiliados y empezar a distribuir este tipo de productos, comercializarlo y de esta forma generar comisiones por venta. Asimismo, también en el mundo digital puedes también comercializar infoproductos, cursos, programas, software, y hay muchísimas opciones. Simplemente te unes con un link de afiliado y ya puedes empezar a distribuir estos servicios. También, por otra parte, te comparto un video por aquí en la pantalla donde te muestro cómo puedes iniciarte también, por ejemplo, en el mundo de streaming y comercializar, por ejemplo, productos digitales y generar ingresos de esto de manera recurrente. Por aquí en algún lado de la pantalla o debajo en la descripción te dejo el enlace a este video por si quieres empezar con algún producto que ya esté totalmente hecho y que puedes empezar de manera inmediata. También la otra opción que puedes hacer es abrirte una página web o crear un comercio electrónico, comprar productos de terceros o comprar productos de marcas reconocidas y colocar este producto o servicio en estas páginas y venderlo a través de internet y recibir pagos por las ventas de tus propios productos o servicios. También existen otras metodologías para poder vender por internet, como por ejemplo lo que es el marketing de afiliados, en este caso donde puedes también afiliarte y a través de un link de registro puedes compartir estos enlaces con personas por internet y simplemente la gente al comprar este curso o infoproducto o cualquier tipo de producto digital, tú vas a estar cobrando comisiones de manera directa. Entonces, como podrás ver, el primer paso para iniciarte en el mundo digital y generar ingresos básicamente es tener un producto o servicio. Como segundo punto, lo más importante que debes tener para poder emprender por internet es básicamente tener un cliente ideal o descubrir quién es tu cliente ideal. Muchas veces al momento de hacer negocios por internet pensaremos que un cliente es cualquier persona que te pueda comprar, pero la realidad es que si tú quieres tener grandes resultados en el mundo digital, tienes que enfocarte en básicamente tu cliente ideal. Es decir, las personas compramos por emociones, por necesidades, porque tenemos miedos, dolores o simplemente porque queremos solucionar un problema. Entonces, si tú estás emprendiendo por internet, debes tomarte el tiempo y analizar quién es tu cliente ideal, por qué esa persona te compraría ese producto o servicio, qué problemas tiene ese cliente, qué tipo de beneficios o solución necesita. Y si tú logras estudiar este cliente y estudias tu producto o servicio y logras conectarlo, básicamente vas a poder vender de una manera muy fácil. Aquí como punto clave, cuanto mayor conozcas a tu audiencia,
mucho más fácil va a ser poder venderle ese producto, servicio o solución. Simplemente debes saber cómo tu producto o servicio resuelve ese problema o esa necesidad que tiene ese cliente y simplemente hazle saber cómo tu producto soluciona ese problema. Y número 3, debes tener un sistema de venta en línea. Si estás haciendo negocios por internet, sí o sí necesitarás utilizar herramientas y crear un ecosistema de venta, y esto te va a permitir poder generar ventas todos los días. Por otra parte, deberás también conocer lo que es el ciclo de venta, ya que muchos emprendedores piensan que solo basta con tener un producto y subirlo a redes sociales, y realmente esto va más allá de eso. A continuación te lo explico. Así es como funciona. Un ciclo de venta completo se enfoca en 5 pasos. Paso número 1 es atraer clientes. Todo negocio, por muy grande o pequeño que sea, necesita siempre atraer clientes para poder que el negocio se mantenga a flote. Paso número 2, presentar tu producto o servicio. Una vez ya tienes a tu cliente, lo siguiente que debes hacer es básicamente ofrecerle o presentarle tu producto o servicio y explicarle al cliente cómo tu producto o servicio va a solucionarle ese problema o necesidad que él tiene. Paso número 3, cerrar la venta. Una vez ya interactúas con tu cliente, el proceso sería cerrar la venta. Paso número 4, dar seguimiento. Y paso número 5, fidelizar a tu cliente. Ahora que ya sabes cuál es el ciclo de venta de todo producto o servicio, la pregunta es, ¿cómo hago para aplicar esto a mi negocio? En este momento te voy a revelar y compartir la estrategia, la metodología y las herramientas que yo utilizo para poder generar miles de dólares todos los meses. Hey, por otra parte, si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal porque siempre estoy subiendo información de negocios, emprendimiento, marketing digital e inversiones digitales. Vamos a la pantalla y te explico cómo lo hago. Ok, el primer paso básicamente consiste en atraer clientes. Pues, número 1, utilizar o invertir en publicidad o crear anuncios. En este caso se le llama ads. O también puedes, por ejemplo, crear contenidos o generar lo que se le llama tráfico orgánico. Aquí el tráfico orgánico básicamente consta en crear piezas de contenido y no invertir en publicidad, pero utilizar o aprovechar lo que son los motores de búsqueda para que las personas puedan encontrar estos contenidos. Y la idea de esto es que las personas puedan ya luego contactarte directamente ya sea por WhatsApp o por correo o alguna red social, para entonces irnos al segundo punto. Paso número 2, lleva a tus clientes interesados a una página de captura. La página de captura básicamente es una página donde puede que aparezca un video, puede que aparezca alguna información, pero aquí la intención de la página de captura simplemente es capturar la información. En este caso me gusta mucho conectar esa página de captura, por ejemplo, con mi WhatsApp personal o mi WhatsApp Business para básicamente poder que me lleguen todos esos clientes y ya posteriormente hacer el paso número 3, que es básicamente cerrar la venta. Una vez ya tú tengas esa información o esos clientes en tu WhatsApp, poder cerrar la venta es muy fácil, ya que tienes al cliente disponible, lo tienes ahí, la atención de ese cliente siempre la vas a tener. Y aquí en el paso 3, como pueden ver, los interesados escriben directamente a WhatsApp. Aquí están viendo una imagen real de mi teléfono. Ahí manejo más de 4,000 mensajes. A veces me llegan 100, 200 mensajes, inclusive en un solo día. Entonces es bien interesante porque puedes tener básicamente clientes ilimitados. Y aquí tienes que aplicar entonces la estrategia o el paso siguiente, que es el cierre de ventas. Ok, una vez ya tú haces el cierre de venta, ya puedes prácticamente monetizar ese dinero. Aquí también es importante saber que para hacer un cierre de ventas de manera mucho más profesional o mucho más efectivo, debes apoyarte, por ejemplo, de algunas herramientas como tener una página web o tener una página de ventas, y a su vez esta página de ventas puedes integrarlo, por ejemplo, con procesadores de pago, puedes integrarlo con códigos QR para cobrar en criptomonedas, puedes enlazarlo, por ejemplo, con tu cuenta de PayPal personal, puedes conectarlo también con una especie de cuenta bancaria o, bueno, hay muchas opciones, pero básicamente la idea es apoyarte de estas herramientas digitales, darles información al cliente y que las páginas puedan, en este caso, vender por ti. Una vez ya tú logras hacer el cierre de ventas, si por algún motivo no puedes cerrar la venta directamente o tu cliente no te compra ese día, no hay ningún problema porque con otras herramientas, por ejemplo como los CRM, que son herramientas que puedes capturar la información de tu cliente, puedes registrar todas las actividades, todas las compras, todas las preguntas, todas las cosas que sean de ese cliente como tal,
puedes utilizar esta información a favor, o también puedes utilizar, por ejemplo, herramientas como email marketing para programar secuencias de correo, y una vez tu cliente compra o no compra, tú puedes programar para que le llegue un correo de manera automática, ya sea en unos minutos o al día siguiente o a la semana siguiente, y de esta manera muy fácilmente vas a poder darle un seguimiento preciso a cada cliente y de manera muy grande y muy escalada. Es decir, puedes atender muchos clientes en prácticamente nada de tiempo, ya que todo es en automático. Y aquí entonces vamos a la parte número 5, que es el upsell de ventas o el remarketing, que básicamente son herramientas, como te mencioné, que te permiten pues poder hacer esos cierres de venta y te permiten también darle seguimiento a tu cliente, poder darle otras ofertas, estar siempre en contacto con ellos. Como puedes ver, te acabo de mostrar cómo puedes aplicar los 5 pasos de un ciclo de ventas directamente con metodología, con estrategias, con herramientas. Ok, ahora que sabes ya toda esta información, te quiero mostrar los resultados que he tenido aplicando todas estas herramientas y todo la metodología que te acabo de enseñar. Por ejemplo, el primer beneficio, como te mencioné, es convertir esos prospectos en clientes. Todos esos clientes interesados vas a poder básicamente transformarlos en clientes. Aquí, como pueden ver en esta pantalla de mi WhatsApp, tengo más de 4,000 mensajes en este momento. Son mensajes de bastantes personas interesadas en productos o servicios que yo ofrezco. Aquí, como pueden ver, puedes conectar con clientes de todo el mundo. Como pueden ver, aquí recibo mensajes de gente de México, de Ecuador, de Venezuela, de Canadá, de Suiza, de Panamá, de Honduras y de muchísimas partes del mundo. Otra cosa también es que te permite un sistema integrado manejar diferentes negocios, inclusive con un solo número de WhatsApp. Aquí pueden ver algunas capturas de pantalla de diferentes negocios que estoy actualmente haciendo. También, por ejemplo, te permite, en este caso, generar ingresos de manera recurrente en el tiempo. Y esta parte para mí es brutal porque imagínate, he podido crear contenidos o he podido crear sistemas una sola vez y todos estos videos y todo este ecosistema me está generando ingresos todos los días, me está trayendo clientes todos los días. Y inclusive lo más curioso de esto es que al tú crear tu ecosistema de ventas, puede pasar 1 año, puede pasar 2 años, 3 años o el tiempo que sea. Si tu ecosistema se mantiene activo, ya el trabajo tú lo has hecho una sola vez. Aquí solamente es cuestión de invertir ya sea en publicidad o posicionar todos estos contenidos para que la gente te encuentre, y básicamente vas a poder estar haciendo ventas de manera recurrente a pesar de que haya pasado mucho tiempo, o inclusive hacer ingresos de manera prolongada, de manera constante a través del tiempo. Por acá, por ejemplo, me preguntan si es posible ganar más de $1,000 al día, si se puede ganar más de $3,000 en una semana, o inclusive si se puede hacer inclusive más de $10,000 al mes. Es totalmente posible. Por aquí te dejo algunos videos. Muchos me han preguntado si es posible hacer más de $1,000 en un día, y les digo que es totalmente posible siempre y cuando tú tengas activos digitales o sistemas de ventas online o algún sistema que te pueda permitir ganar dinero incluso mientras duermes. Te lo explico en el siguiente video. Ok, este es mi teléfono personal. Aquí pueden ver la fecha del día de hoy. Aquí vamos a abrir el correo electrónico y vamos a buscar, vamos a filtrar por las últimas 5 transacciones. Aquí pueden ver, por ejemplo, un pago de $10. Ok, aquí pueden ver una transacción, en este caso de Binance, por $100. Ok, vamos a ver. Por acá pueden ver también una de 275, una de $100, y por acá tengo otra transacción más, un pago recibido de $60. En este caso, vamos a ver también por aquí, pueden ver que esta es mi cuenta personal, aquí está mi canal, ok, aquí están las redes sociales que utilizo, y por acá vamos a abrir las notificaciones de pago, y por aquí tengo, por ejemplo, la plataforma de PayPal, y aquí pueden ver pagos de $10, 275, $100, $10, $4, 140, $10, 150, $10, $4, $60, ok. Pueden ver totalmente que es posible generar más de $1,328 en un día. Por acá también te puedo mostrar lo que son algunos comprobantes de transferencia bancaria de productos o servicios que he logrado vender utilizando todas estas herramientas. Por acá también puedes, inclusive hoy en día, generar ventas online y cobrar básicamente con tarjetas de crédito. Puedes también, por ejemplo, implementar todo el tema de criptomonedas. Puedes también generar cobros a través de sistemas QR, a través de billeteras electrónicas. Por aquí pueden ver algunos comprobantes de pago de transacciones de negocios que he hecho. El tema de las criptomonedas es un tema bastante interesante, ya tiene bastante tiempo en el mercado. Sin embargo, hay muchos emprendedores que todavía no le están sacando mucho provecho a esto. Sin embargo, si tú lo logras implementar en tu negocio, pudieras mover grandes cifras sin necesidad de inclusive meter este dinero en una cuenta bancaria.
Aquí pueden ver ejemplos de transferencias que he recibido. Así es que, mi gente, en resumen, vender un producto o servicio por internet es bien fácil. Solamente necesitas conectarlo con un cliente ideal. Pero si tú realmente quieres crear un negocio que sea rentable, que facture todos los días, sí vas a necesitar 3 cosas. Lo primero es acompañamiento. Lo segundo es implementar estrategias que sean comprobadas. Y lo tercero, vas a tener que utilizar herramientas para poder conectar todo este ecosistema. Por esto y más, quiero invitarte hoy a que transformes tu negocio y puedas vender más y vender siempre. Debajo de la descripción te voy a dejar acceso a un link directo para que te puedas unir a una comunidad de emprendedores, y a través de este enlace vas a recibir lo siguiente. Número 1, conocimientos exclusivos. Accede a conocimientos y estrategias que no encontrarás en ningún otro lugar. Descubre los secretos detrás de los emprendimientos digitales más prósperos y aprende a cómo aplicarlo a tu propio negocio. Número 2, mentoría de expertos. Tendrás acceso a varios mentores y emprendedores que ya hemos logrado generar miles de dólares por internet. Inclusive ya hay algunos que han generado ya su primer $1.000.000, y siempre digo que debes rodearte de las personas que ya tengan los resultados para que tu curva de aprendizaje sea mucho más rápida. Número 3, obtén acceso a más de 25 herramientas de marketing digital que te ahorrarán muchísimo dinero a la hora de trabajar y te van a ayudar también a optimizar todas las operaciones de tu negocio y automatizar todas tus ventas. Número 4, accede a las clases en vivo donde podrás hacer preguntas y obtener respuestas instantáneas. Despeja todas tus dudas y obtén orientación en tiempo real para superar cualquier obstáculo. Número 5, universidad digital. Accede a muchísimos contenidos pregrabados de todo tipo, desde estrategias de marketing y ventas hasta el uso e implementación de herramientas para escalar tu negocio. Aquí podrás encontrar todo lo que necesitas para expandir tu conocimiento. Número 6, equipo de soporte 24/7. La ayuda nunca está lejos. Nuestro equipo de soporte está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para resolver tus preguntas y dudas y asegurarte que tu experiencia sea perfecta en cada paso del camino. Número 7, red de emprendedores. Conéctate con una comunidad apasionada de emprendedores, comparte tus experiencias, aprende de los demás y encuentra colaboradores para tus proyectos más ambiciosos. Hey, si todo lo que te he dicho hasta el momento suena tan bueno para ser verdad, quiero resaltar que sí lo es, e inclusive de hecho por quedarte hasta el final de este video, quiero darte acceso a todo este programa totalmente gratis. Aquí vas a poder probar todo lo que son las herramientas, vas a poder descubrir si realmente te funcionan o no para tu negocio. Vas a tener acceso a más de 25 herramientas y a todo el acompañamiento de master coaches, de expertos, de sesiones en vivo para que puedas aprovecharlo todo gratis prácticamente por 14 días. Así es que simplemente lo único que debes hacer es ingresar al enlace que está aquí en una parte del video o en la descripción de este video para que puedas acceder a esto. Quiero que lo pruebes, quiero que revises toda la información, quiero que lo estudies, que lo analices, y si esto es algo que realmente te funciona, aplícalo para tu negocio. Entonces, mi gente, no olviden suscribirse a este canal, compartan esta información con algún emprendedor que necesite escucharlo y sobre todo tomen acción. Por acá abajo les dejo, regístrense, es totalmente gratis, prueben todas las herramientas, aprovechen el tiempo, conéctense a las clases, todo el sistema está totalmente en vivo para que puedan facturar fácilmente cualquier negocio y llevarlo a un siguiente nivel. Así es que nos vemos en otro video. Chao, 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 chao.